vamos a seguir hablando acerca de Juan el Bautista. Tiene muchísimas enseñanzas. Nosotros estamos viendo seguramente solo algunos aspectos. Si usted quiere adentrarse más en la vida de este varón de Dios, bueno, va a tener que ir a su Biblia, a su comentario bíblico, si lo tiene, para poder aprender. Fíjese que en los tiempos que estamos nosotros hoy día viviendo, pareciera que para muchos lo que cada cristiano debería buscar es así como lo espectacular, lo grande. Ahora, cuando uno ve en la palabra del Señor, uno descubre que el llamado lo hace Dios. Y que el Señor no es que determine cuando Él aparece en nuestras vidas qué es lo que va a hacer en nosotros en ese momento. No es que el Señor en ese momento determine, sino que a través de la palabra uno se da cuenta de que el Señor ya tiene todo preparado. Si hay alguien que no improvisa, es Dios, es Dios. Entonces Dios nos llama no solamente para que seamos salvos, que eso ya es grande. La salvación, como lo enseña la palabra, no es por obra, sino que por gracia, es un regalo que el Señor nos da. Pero el Señor, no solamente la meta de Dios, lo voy a decir así, es salvarnos, sino que nosotros podamos servirle, ser útiles desempeñando un ministerio que cada uno de nosotros tiene. Podemos decir que cada uno de los hijos de Dios tiene por lo menos un don, talentos el Señor pone en nuestras manos para que le sirvamos. Porque si fuera la meta del Señor que nosotros solamente, que ya es grande, insisto, fuéramos salvos, entonces aceptamos a Cristo, o el día que aceptamos a Cristo, el Señor nos lleva con Él. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo acá? Si fuera esa, insisto, la meta del Señor. Pero el Señor nos deja aquí en la tierra para que le sirvamos. Y el Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Y qué hace el Señor en ese mientras tanto que nosotros nos encontramos con Cristo? Lo que la palabra del Señor dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Se acuerda lo que dice o no? Estando persuadido en esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Entonces, el Señor está trabajando. Y usted debe tener, y yo debemos tener la plena seguridad, la confianza que el Señor está obrando. Hay una alabanza preciosa que me gusta mucho, especialmente esa parte que dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y hay otra alabanza que también es preciosísima, seguramente usted se la sabe, que en una parte dice, cuando Él queda en silencio. Y esos silencios del Señor, a todo esto entre paréntesis, son bastante incómodos para nosotros. Pero dice, cuando Él queda en silencio, no es que el Señor no está haciendo algo. No, la alabanza creo que lo describe muy bien y creo que el Espíritu Santo inspiró a la autora de esa canción, que me parece que es Cassiane de Brasil, cuando dice, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Entonces, en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, hay dones, talentos, un llamado, hay un propósito de Dios. Ahora, Dios lo preparó incluso antes que nosotros naciéramos. Y eso ya es grandioso como Dios. O sea, nosotros todavía no llegábamos a este planeta y el Señor ya tenía todo preparado. Ya se lo voy a decir por la palabra. Ahora, antes de eso, quiero decirle otra cosa. Porque cuando vemos a Juan desempeñando su ministerio, no cabe ninguna duda que él, hablamos de Juan el Bautista, cumplió el propósito de su existencia. Él cumplió la labor que Dios tenía determinada. Él lo hizo. Hay varias enseñanzas. Entonces, cuando usted y yo descubrimos, y esa palabra es clave, ya se lo voy a explicar por qué, descubrimos ese propósito, ese ministerio, y lo comenzamos a desarrollar, ya estamos en algo grande porque lo preparó el Señor.
Ahora, probablemente eso no va a estar ajeno a situaciones complicadas, a adversidades, a luchas, porque ni siquiera el ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo tuvo. Digamos que no tuvo dificultades. Ni Jesucristo, con los 12 que le acompañaban, tuvo adhesión total. ¿Sí quién lo entregó? Uno de los 12. Bueno, entonces yo quiero decirle esto en el nombre del Señor. Sobre la vida de cada uno de nosotros hay un ministerio. Ahora, el ministerio no se elige. El ministerio no se elige. Pareciera que en estos tiempos donde hay tanta distorsión, tanta enseñanza que usted encuentra por distintos lados, que se muestra como verdadera, como legítima, como de parte de Dios, pero usted tiene que aprender a discernir. La palabra del Señor dice que nosotros debemos probar los espíritus. O sea, el discernimiento por algo lo tenemos. Entonces, el ministerio no se elige, no se elige. No es como cuando usted va al supermercado. En el supermercado usted elige por marca el producto que usted quiere llevar, pero los ministerios no. El ministerio se descubre, y ahí también está parte de nuestra tarea, descubrir cuál es el ministerio que yo tengo. Juan lo tenía claro, Juan el Bautista, insisto, para que no nos confundamos con Juan el apóstol. Y no solamente él lo tenía claro, sino que también su padre, Zacarías, tenía claro cuál era el ministerio de su hijo Juan el Bautista. Ahora, tenemos varias enseñanzas en la vida de este hombre para sacar para nosotros. Una de esas enseñanzas es vivir para servir. Juan el Bautista, usted va a ver, él vivió su vida de principio a fin. Acuérdense que cuando él estaba en el vientre de su madre, lo anticipó el ángel Gabriel, él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Imagínense, tremendo varón del Señor. Ahora, él de principio a fin en su vida terrenal vivió para servir, vivió para servir, vivió para complacer a Dios, vivió para desarrollar el llamado. ¿Y nosotros qué cree que tenemos que hacer? Lo mismo, lo mismo. Entonces, si usted no tiene idea hoy cuál es su llamado, si usted no tiene idea hoy cuál es su ministerio, bueno, es el tiempo de que comience a buscar en el Señor, cuál es ese ministerio y no comience a frustrarse por estar viendo algunos modelos y querer llegar a desempeñar un ministerio por el cual Dios no lo llamó ni lo formó para eso. Creo que en estos tiempos, insisto, son tiempos de confusión, son tiempos donde pareciera que lo más importante es proyectarse en grandiosidades humanas y llegar al nivel de conocimiento de algunos que son como una especie de celebridades cristianas. Pero a través de Juan entendemos que lo más grande, Juan el Bautista, insisto, es desempeñar el ministerio que Dios tiene en mi vida. El propósito, el plan, el diseño de Dios. ¿Y eso dónde usted cree que lo vamos a encontrar? Solamente en el Señor. Mire, para fundamentar eso y ya luego volver y introducirnos en pasajes bíblicos para aprender un poco más de Juan, hay un versículo que la verdad toca mi corazón, mi vida, y se encuentra en Salmos, en el capítulo 139, versículo 16. Creo que este versículo nos ilustra lo que yo les digo de que Dios no improvisa, de que Dios tiene un plan en nuestra vida y usted me puede decir, ay, pero eso me lo tenía que haber dicho o lo tenía que haber escuchado hace 40, hace 50 años, porque hoy día ya creo que yo ya estoy en los descuentos, alguien podría decir. Pero fíjese que en la Biblia encontramos a personas que aún
en la recta final de su vida. Vivieron momentos gloriosos con el Señor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, usted encuentra ahí muy pegaditos en el texto sagrado a dos personas que ya eran ancianos, Simeón y a Ana la profetisa, que en los días seguramente finales de su vida vivieron momentos espectaculares de bendición. Dios nunca llega tarde, pero qué importante es disponerse. ¿Sabe por qué? Porque si Dios tiene un plan, y que lo tiene con su vida, con mi vida, Dios no nos va a pasar a llevar. Por algo Dios ha puesto en el ser humano algo que se llama libre albedrío. Usted, si quiere, desarrolla los planes que usted quiere, no considera a Dios como lo hace probablemente la mayoría de la humanidad. Ahora, si está interesado en cumplir el plan, el propósito de su vida, eso solamente lo vamos a encontrar en Dios. Y se lo voy a fundamentar esto de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un propósito, en este versículo 16 de Salmos capítulo 139, que dice así en la traducción Reina Valera: mi embrión vieron tus ojos. Oiga, qué lindo versículo de la palabra. Sí, más todavía en estos tiempos, porque nos enseña la importancia también de la vida por nacer. El salmista lo dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora, el salmista dice en tu libro, no dice en él, dice en tu libro. ¿En el libro de quién? En el libro de Dios. Dios tiene un libro donde en ese libro Dios diseñó, Dios trazó cada uno de nuestros días. Pero para poder vivir en ese diseño es necesario rendir nuestras vidas a Dios. Juan lo hizo, Juan el Bautista. Obviamente que vivió una vida rendida a Dios de principio hasta el último día de su vida. Usted sabe que él murió decapitado. Así murió Juan el Bautista. Ahora le quiero leer este versículo de Salmo 139, versículo 16, en otra traducción. Dice la palabra del Señor: me viste antes que naciera. ¿Se da cuenta que Dios no improvisa? Y otra cosa, se da cuenta que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él nos conoce. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó. Él nos creó. Sí, Dios nos creó. Volvamos al texto. Me viste antes de que naciera. Y escuche esto: cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Mire, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado. Cada momento, cada momento. Mire cómo desde el día, porque primero dice cada día de mi vida, y ahora como que eso se especifica un poco más, porque dice cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo no sé dónde usted me está escuchando ni me está viendo, el Señor lo sabe. Yo quiero decirle que sobre su vida hay un plan. Sobre su vida hay un diseño de Dios. Sobre su vida hay un propósito de Dios. Yo no sé lo que Satanás te ha dicho, no me interesa saber. Creo más o menos que creo saber eso, más o menos lo que él te ha dicho, pero el enemigo es mentiroso. Más allá de las circunstancias como llegaste a este mundo, en tu vida hay un plan, hay un diseño maravilloso de Dios. Y para que eso se cumpla es necesario, aunque estés sirviendo al Señor hace 5, 20, 30 años, no lo sé, pero para que el modelo, para que el plan, para que el diseño, para que el propósito de Dios se cumpla, es necesario rendirte al Señor.
rendir tus planes, tus aspiraciones, tus metas, rendirte entera al Señor. Gloria al Señor, porque yo sé que hay gente que está hoy día dispuesto a rendirse al Señor para que el Señor cumpla su plan. Hay gente que nos está viendo y escuchando que tienen hambre y sed de Dios, que están dispuestos a hacer lo que el Señor les diga, y Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Eres valioso, eres valiosa para Dios y Dios tiene un plan. Lo tuvo con Juan el Bautista. Él lo cumplió, lo desempeñó, vivió para servir al Señor. Y qué cosa más linda para nosotros también hoy día, más preciosa en este paso temporal breve por este mundo, vivir para cumplir los planes del que antes que nosotros naciéramos ya lo tenía establecido. Pero debes rendirte, debes rendir tu voluntad al Señor, debes rendir tu vida. Tú me puedes decir quizás, pero yo hace ya varios años acepté a Cristo, gloria a Dios, pero estoy hablando de otra cosa. Yo no estoy ahora hablando de salvación, estoy hablando de propósito. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, debes rendirte. Acuérdese de lo que dijo un gran hombre de Dios. Lo dijo tan solemnemente, lo dijo de una forma tan significativa. Dijo, con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Y qué más dijo? Y ya no vivo yo. ¿Qué es lo que hizo? Se rindió. Se rindió. Mas ahora no vivo yo. Cristo vive en mí. El yo en la cruz con Cristo, para ahora vivir para Él. Bien, vamos ahora sí a Juan en el capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante, para volver a lo que estamos hablando y terminar también estos mensajes acerca de Juan el Bautista. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Vaya siguiendo atentamente. Sigue la palabra del Señor diciéndonos: confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Mire, otra de las características de Juan el Bautista es como una de las características de Cristo, es su humildad, porque el ministerio de Juan el Bautista ya estaba dando que hablar. Entonces algunos creían que Juan era el Cristo prometido. Entonces mire cómo lo dice la palabra del Señor aquí. El evangelista Juan, el apóstol, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Claro, esa era la gran interrogante. ¿Eres tú el Cristo? No, no se lo preguntaron. Él lo dijo inmediatamente: no soy el Cristo. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Va siguiendo. Oiga, un hombre centrado, un hombre humilde, un hombre que conoce su identidad en Dios. Ahora lo vamos a descubrir. Lo primero que él dice: yo no soy el Cristo. ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres el profeta? Tampoco soy. Se lo estoy diciendo con mis palabras. Vamos al versículo 22.
Pasemos mejor al versículo 23. Ya leímos el 22. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Gloria a Dios. Un hombre humilde, un hombre centrado, un hombre que conoce su identidad en Dios. Usted y yo necesitamos todas esas características. Saber quiénes somos en el Señor, porque si sabemos quiénes somos y vivimos como Dios dice que somos, yo le aseguro que vamos a ser, dentro de otras cosas, humildes. Claro. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Juan conocía cuál era su ministerio. Juan conocía cuál era la razón de su vida. Mire, otro de los textos quizás a lo mejor más conocidos o frases de Juan la encontramos en el capítulo 3 de Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 30. Probablemente es una de las frases más conocidas y a veces quizás por ahí alguien que no tiene idea quién dijo esto. Esto lo dijo Juan el Bautista. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Se da cuenta la claridad en la vida de Juan? Nosotros deberíamos decir lo mismo. Es necesario que Cristo crezca en mi vida y que yo mengüe. Sigamos, volvamos al Evangelio de Juan en el capítulo 1, esta vez al versículo 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Y escuche, el que es antes de mí. ¿Se da cuenta que la tenía muy clara? Dice, vienes después de mí, pero es antes de mí. Él sabe de quién está hablando. Él conoce la trascendencia de quién él está haciendo referencia. Volvamos, repasemos esta parte. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si cada uno de los cristianos hoy día en el mundo realmente comprende cuál es su estado, su situación en el reino de Dios? Que hay uno que es mucho más grande que nosotros. Juan lo tenía muy claro. Ahora, sigamos. Mire qué interesante esto. Vamos ahora a Mateo en el capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante. Juan tenía muy claro cuál era su llamado, cuál era su ministerio. Qué lindo cómo lo dice. Él viene después de mí, pero es antes de mí. Y él sabe, y lo dice con estas palabras. Con estas palabras. Él dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, el que viene detrás de él es muy grande, es muy grande. Bueno, vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y escuche esto, versículo 14. Mas Juan se le oponía. Mire usted. O sea, vemos a Juan el Bautista, es un hombre humilde, pero vemos a Jesús y vemos representada en Dios mismo, en Jesús mismo, la humildad. ¿Va siguiendo este texto?
Mas Juan se le oponía. Jesús viene a bautizarse. Juan sabe quién es él. Y sabe cómo sabe quién es él, porque él había dicho, él ya había anticipado, Juan, que no era digno de desatar la correa de su calzado, del calzado. Está haciendo referencia al calzado del maestro, de Jesús. Por eso aquí el evangelista Mateo dice, mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, usted y yo queremos parecernos más a Cristo. ¿Cómo podemos saber si nos estamos pareciendo más a Cristo? Uno de los indicadores es la humildad. Sí, Mateo capítulo 11, los últimos versículos. Acuérdese, Jesús dijo, aprended de mí. Y como que podríamos nosotros quizás parafrasear o vernos a lo mejor en ese cuadro ahí con Jesús. Y Jesús, dinos, ¿qué cosa quiere que aprendamos de ti específicamente? Porque hay muchas cosas que podríamos aprender. El texto dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mientras más humilde seamos, más nos parecemos al maestro, más nos parecemos a Cristo. Y eso no tiene que ver con situación económica. Ojo, no se confunda. No tiene que ver con dinero eso, no tiene que ver con la forma de vestirse o lugar donde vivir. No tiene que ver la humildad con eso necesariamente. Y mire, volvamos aquí a Juan. Con Jesús, Jesús viene a bautizarse. Juan se opone a bautizarlo porque él reconoce que Jesús es más grande, que es mayor que él, y le dice, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mire usted la humildad de Juan. Aquí estamos sin lugar a duda frente a dos personas humildes, exponentes y referentes de humildad en las Sagradas Escrituras. Juan el Bautista y Jesús. Porque cuando Jesús le dice esto, cuando Jesús le responde, le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué cree usted que le dice Juan o que hace Juan? Juan se humilla. Dice la palabra, entonces le dejó. Entonces le dejó. Y sigue diciendo la palabra del Señor, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Oiga, tremendo. Esto da para un mensaje aparte, para un estudio aparte, para una reflexión aparte. Esto también lo está viviendo Juan, porque dice, subió luego del agua. Jesús después que fue bautizado. Juan está ahí. También está ahí. Los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Mire, aquí usted tiene un ejemplo bíblico de la Trinidad. Aquí está la Trinidad. Jesús bautizándose, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y ahora, versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan vivió para servir. Juan el Bautista, que murió decapitado luego de haber estado encarcelado. Un ministerio corto, pero su vida
su vida la dedicó para servir al Señor. Si usted quiere conocer más detalles acerca de lo que pasó con Juan encarcelado, por ejemplo, puede ir al capítulo 3 de Lucas, versículo 19, le va a dar antecedentes acerca de aquello. Fue encerrado en la cárcel para luego su cabeza haber sido puesta en un plato como un regalo. Un hombre que vivió para servir, un hombre humilde, un hombre que nos deja a nosotros muchas enseñanzas, como algunas de las que hemos visto acá. Qué importante es que usted y yo vivamos también para servir al Señor. ¿Qué le parece si hacemos una oración y damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha dado? Porque sin lugar a dudas, el Señor nos habla a través de esta enseñanza. Padre, en el poderoso, soberano y bendito nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra y esta enseñanza de un hombre que había sido profetizado tantos años antes de nacer, con un propósito, con una misión que desempeñó de principio a fin. Padre, quizás nosotros, nuestra vida no ha sido exactamente igual o parecida así en perfección a la vida de Juan el Bautista. Pero Padre, así como en la vida de él, también, Señor, sobre nuestra vida hay un plan, hay un propósito que tú tienes y que quieres desarrollar. Así como lo dijo el salmista cientos de años antes, Señor, que naciera Juan, y lo experimentó, lo escribió, inspirado por tu Espíritu Santo, que tú tenías un libro donde, Señor, tú habías ya diseñado, preparado cada uno de nuestros días. Padre, quiero pedirte que nosotros también podamos descubrir, encontrar, Señor, ese ministerio, y que así como Juan y otros tantos hombres y mujeres a través de la historia, ellos se han rendido para que tus planes, Señor, se cumplan. Ellos han rendido y han dejado a los pies de la cruz sus proyectos personales, sus proyecciones de vida, para los pies de la cruz y a través de Cristo encontrar, Señor, su identidad y encontrar, Señor, su ministerio. Así también nosotros, bendito y glorioso Dios, queremos, Señor, vivir para servirte. Queremos vivir en tu voluntad. Que seamos humildes, que nos rindamos, Señor, más allá de la edad que hoy día tengamos, Señor, porque para ti, Señor, tú puedes hacer las cosas posibles cuando quizá humanamente, Señor, uno cree que ya no hay nada más para hacer. Hombres y mujeres, Señor, que en el ocaso de su vida, Señor, disfrutaron y vivieron tremendas bendiciones. Glorioso Espíritu Santo, te pido por favor que nos ayude para que tu plan, lo que tú tienes ya establecido, bendito Dios, en tu libro, se pueda cumplir en nuestras vidas, porque ese propósito, Señor, es un propósito perfecto, es un plan tuyo, tú no te equivocas, tú no fallas, Señor, y cuando tú das una visión, tienes todo preparado, Señor, para que esa visión pueda desarrollarse y cumplirse. Gracias, Padre, por esta tu palabra y gracias también por lo que estás haciendo en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo.